Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí de la última trompeta filial del Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio que nos permiten salir a través de allí, del Facebook de la radio, y también saludamos a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio Octampo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Y también tenemos los programas de radio. El pastor está los días lunes, miércoles y viernes. Los días lunes, miércoles y viernes está de 9 a 10 de la mañana a través de YouTube, la última trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos para que usted pueda visitar la página, se pueda suscribir, poner su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. Y también está el día lunes de 11 a 12 del mediodía a través de la radio de La Predicadora. También estamos nosotros los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 a través del Facebook La Última Trompeta Filial del Rey del Pino y a través de la radio de La Predicadora. Y también le invitamos a unirse a nuestra página de YouTube La Última Trompeta Filial del Rey del Pino, para suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. El fin es que la gracia pueda llegar a lugares donde todavía no se conoce, tanto en la página de la iglesia como en la página de La Última Trompeta Filial del Rey del Pino. Y bueno, también tenemos reunión de grupo los días miércoles a las 19 horas, aquí en el kilómetro 41-700 de la ruta 3. Si usted quiere visitarnos, lo puede hacer ese día, en ese horario. Y si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de Facebook, por medio de un mensaje de texto ahí en los comentarios. Puede comunicarse para poder tener comunión y si así lo desea, también pueda visitarnos en las reuniones de grupo. Gracias le damos al Señor. Bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando también a través de la radio La Predicadora. También quería saludar a los hermanos del grupo que se encuentra aquí en el kilómetro 35, donde está el pastor Maxi Cabrera, el señor Cabrera. Que el Señor los bendiga. Muy contentos estuvimos el día miércoles de que nos visitaron los hermanos. Y bueno, que el Señor pueda lograr la realidad de la unidad, porque la unidad ya la hizo Él. ¿No? Y la realidad de la unidad es que todos hablemos una misma cosa, que todos sintamos lo mismo y que todos tengamos una misma dirección. Y así por cada hermano, cada siervo del Señor que está en esta localidad, que el Señor pueda llevar a cabo su propósito de poder ser uno en la edificación. También contento que pudimos estar visitando la congregación del hermano Enrique Acosta. Y bueno, y ahí nos encontramos con hermanos que hacía años que no veníamos, pero muy contentos por la comunión, por cómo los hermanos nos recibieron. Así que damos gracias al Señor por eso. Le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde y después vamos a hacer una oración y vamos a hacer la palabra. Paz hermanos, Señor les bendiga, gracias al Señor por un día más. Gracias Señor por este hermoso día que el Señor nos da. Que esta palabra sea de mucha bendición y de mucho provecho. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por la gracia, Señor, que nos ha sido dada. La gracia, Señor, que nos lleva a nosotros a ser colaboradores tuyos en la edificación, Señor. Porque tu palabra dice que tú, Señor, has levantado un apóstol, predicador y maestro para nosotros los gentiles, y este apóstol, predicador y maestro puso el fundamento. Y también dice que están aquellos que edifican, que son los 5 ministerios que tú has constituido, Señor, en la iglesia en este tiempo. Pero también están los que se sobreedifican, que son aquellos, Señor, que reciben la enseñanza, la atesoran en su corazón y la llevan a la vida práctica, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, asístenos, Señor, en esta hora, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, hermano. Hoy estuvimos meditando un poco en esta carta con mi esposa y queríamos compartirle a ustedes lo que el Señor nos estaba dando. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 9 nosotros vemos ahí las ceremonias y el santuario o el tabernáculo del antiguo
era una ilustración, un ejemplo, un bosquejo de lo que iba a venir. ¿Vio? Es un bosquejo, no era la realidad. ¿Vio? Si bien Moisés se levantó en el desierto un tabernáculo real hecho de mano, ¿sí? Que se podía palpar, que se podía ver, que era tal vez admirado por muchos, como también fue el templo de Salomón, que mire que dice que estaba la reina de Saba que vino a ver, no solamente que ella había oído de la sabiduría de Salomón y de la gloria que había en el templo, sino que ella vino a ver. Ella vino a ver si era verdad lo que le habían contado. Y dice que cuando lo vio, dice, mayor que lo que ella había oído era lo que estaba viendo. ¿Vio? Pero ahora todas esas figuras, esas sombras, se cumplieron ya. ¿A dónde se cumplieron? Se cumplieron en nuestro amado Señor. Porque cuando el Señor Jesús vino a este mundo y caminó sobre esta tierra, dice que Él escuchaba a los escribas y fariseos y ellos decían que Salomón le había dado el templo. ¿Vio? Ellos le debían el templo a Salomón y sin embargo el Señor le dijo, he aquí uno mayor que Salomón está aquí, delante de vosotros. ¿No? Delante de vosotros uno mayor que Salomón. Y ellos le dijeron, tú eres mayor que Salomón, si Salomón nos dio a nosotros el templo donde nosotros hoy presentamos ofrenda y sacrificio. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedras de este templo. ¿Vio? Fíjese. Y aunque el Señor estaba hablando de su propio cuerpo, ¿no? Pero también nosotros vemos que cuando el Señor fue crucificado y fue muerto, dice que la tierra se sacudió y el velo del templo se rasgó en dos y entonces el camino quedó abierto al lugar santísimo. ¿No? Y ahí también se cumplió la figura cuando el velo del templo físico que había sobre esta tierra en ese tiempo se abrió, se rasgó de arriba abajo, y eso es maravilloso porque dice que el velo del templo era de una longitud muy, muy grande, ¿no? Muy grueso. Y muy grueso era, dice que estaba hecho de una contextura muy gruesa, y sin embargo dice que el velo del templo se rasgó, y no se rasgó de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Gloria Ningún hombre podría haber hecho eso, ¿no? Pero sin embargo cuando el Señor murió y entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó a la mitad. Y eso habla de que el camino fue abierto. Fíjese que maravilloso. ¿Ibas a leer nada más? Lo de la reina. Ah, sí. Primera de Reyes 10. Bueno. Tenés que leer el contexto. Sí. En el 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Fíjese, ella comprobó, y no solamente que comprobó, sino que cuando vio mayor que lo que ella había visto, oído por ahí. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Fíjese. Por eso nosotros siempre decimos lo que la palabra de Dios dice. La ley se introdujo para el conocimiento del pecado. La ley no se introdujo para el perfeccionamiento o la justificación del hombre. Porque por las obras de la ley ningún hombre se justifica para con Dios, ¿no? La ley era el espejo. Lo mostraba a la sociedad, pero no la podía sacar, ¿no? ¿Por qué reiteradamente estamos hablando de esto? Porque hay muchos hermanos que todavía están bajo la ley. O emplean la ley como forma de vida dentro de las congregaciones.
la ley no vino para ser impuesta como una forma de vida dentro de las congregaciones. La ley lo único que produce, cuando nosotros metemos la ley como forma de vida en las congregaciones, lo único que produce es un carácter moral y religioso. Porque ni siquiera salva al hombre. ¿No? Lo lleva a ser al hombre un hombre moral y religioso. Y la palabra del Señor en el libro de Romanos nos enseña que el hombre moral y religioso, como el hombre pecador, están en la misma condición. Los dos necesitan salvación, los dos necesitan a Jesús. Sí, amor, ¿lo ibas a leer? Romanos 5, 20, 21. Sí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No? ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase, porque la ley hacía manifiesto el pecado. Dice ahí nunca me acuerdo el pasaje, en segunda de Timoteo, ¿no? En segunda o en primera de Timoteo, donde dice, ¿para qué fue puesta la ley? La ley fue puesta para el homicida, para el matricida, ¿no? Para los secuestradores, para los ladrones, para ellos fue puesta. ¿Y por qué fue puesta para ellos? Para que ellos descubrieran la decadencia en la que ellos estaban sumergidos, el pecado en el que ellos estaban, ¿no? Sí. Primera de Timoteo 1:8. 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿No? sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para eso fue introducida la ley. Pero en el versículo anterior dice que la ley es buena, dice, ¿no? Si se usa legítimamente. Fíjese, la ley es buena. Y Pablo dice, la ley es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjese. Pero ¿cómo puede ser? Claro, la ley es buena, pero no fue dada para el justo, sino que fue dada para el pecador. Entonces hace bien su trabajo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Vio? ¿Qué es un ayo? Es nuestro maestro de escuela, nuestro tutor. ¿Vio? La ley fue nuestro tutor, nuestro maestro de escuela. ¿Qué nos enseñó la ley? La ley nos enseñó que éramos pecadores, que éramos, no que somos, que éramos pecadores. Y entonces hasta ahí llegó la ley, pero la palabra dice ahí en el libro de Gálatas que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque la ley nos enseñó que éramos pecadores, pero no nos pudo sacar el pecado. Y entonces, ¿dónde nos llevó? Aquel que alcanzó a satisfacer la justicia de la ley, amando al Padre, al Señor Jesús. Y entonces dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fíjese qué maravilloso. Fíjese qué maravilloso el plan de Dios para nuestra salvación, para nuestra justificación, para nuestra redención. Fíjese. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿vio? Tenía la sombra, pero vio que la sombra no es la realidad. La sombra no es la realidad. Usted primero ve la sombra, después ve la realidad. Yo, por ejemplo, cuando pongo mi mano frente a la luz, lo primero que veo es la sombra de mi mano, pero no es la realidad. Yo no puedo ver a través de la sombra si la mano tiene algún corte, si tiene algún defecto, si tiene todos los... No puedo ver. Ahora, cuando veo la realidad, ¡ay, ya! ¿No? Entonces dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios. ¿Por qué dice esto? Porque la ley estableció que cada año el sumo sacerdote tenía que tomar un cordero sin defecto, sin mancha, y tenía que ofrecerlo en sacrificio, y tenía que entrar con la sangre de ese cordero en el lugar santísimo, y encima no había seguridad de nada, porque el sumo sacerdote era atado por su cintura para que si cayera muerto al no recibir Dios el sacrificio, lo pudieran sacar, porque nadie podía entrar en el lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote. Pero si el sumo sacerdote había sido ungido, pero si el sumo sacerdote tenía la vestimenta sacerdotal, el sumo sacerdote
tenía la mitra sobre él que decía santidad a Jehová, tenía las placas de oro que contenían el urín y el tumín, pero tenía todo eso, Dios se lo había dado, sí, pero tenía dentro de él una naturaleza pecaminosa. Y la sangre que él presentaba no era de un sacrificio perfecto. Esa sangre cubría el pecado, pero no lo borraba. No limpiaba la conciencia de obras muertas. Por eso el sacerdote tenía que ser atado cuando entraba. Porque si hallaba alguna falta en él o alguna falta en el pueblo, el sacerdote caía muerto y el sacrificio no era acepto delante de Dios. O al revés, el sacrificio no era acepto y por consecuencia el sacerdote caía muerto ahí. Fíjese. Entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca, ¿no? La ley nunca puede. ¿Entiende lo que usted está leyendo? La ley nunca puede, ¿no? La ley nunca puede, ¿no? Sí, pero la ley es santa. Habla del carácter santo y justo de Dios, pero la ley nunca puede decir. ¿Qué es lo que la ley nunca puede? La ley nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que a él se acercan. Nunca puede la ley santificar a los que a él se acercan, ¿no? Nunca los puede perfeccionar la ley. No los puede, no puede hacerlo. Porque no ese es el trabajo de la ley, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la ley? Mostrarle cuán pecaminoso es el hombre. Ese es el trabajo de la ley. Por eso cuando nosotros los pastores intentamos poner la ley como forma de vida dentro de las iglesias, estamos poniendo a los hermanos bajo maldición. Los ponemos bajo maldición, ¿no? Entonces dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca pueden hacer perfecto a los que a él se acercan. Alabado sea su nombre, ¿no? Nunca lo pueden hacer. ¿Ibas a leer algún versículo? Nunca lo pueden hacer. Por eso tuvo que venir Cristo, ¿no? Por eso Juan dio testimonio cuando Jesús venía caminando a él allí en el río Jordán para ser bautizado. Juan dio testimonio. Es aquí el Cordero de Dios que quita, ¿no?, el pecado del mundo, no que lo cubre. La sangre de Cristo no cubrió el pecado. La sangre de Cristo lo borró completamente. Completamente. Nos santificó en posición completamente para contigo. Por eso nos podemos acercar, como dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para nuestra vida, para nuestras almas. Es maravilloso. Y Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Juan dio testimonio del Señor, ¿no? Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Y esto me hace acordar cuando nosotros estábamos en la religiosidad. Cuando nosotros estábamos en ignorancia, porque en ignorancia fue eso. Y continuamente estábamos haciendo las mismas cosas. Continuamente estábamos celebrando las mismas fiestas. Continuamente estábamos acusándonos de todo pecado y de toda falta, hasta que vino la luz del Evangelio, hasta que vino la gracia. Y cuando la gracia vino, nos salvó a nosotros, nos sacó de ese régimen de ritos y de obras que nosotros intentábamos hacer para poder ser aceptos delante de Dios. La gracia nos hizo libres. No hubiéramos podido nosotros salir de ahí si la gracia no se hubiera manifestado a nosotros. Todavía estaríamos ahí, como muchos de los que todavía amamos están ahí, ¿no? Entonces dice, los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que a él se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, ¿por qué ellos tenían que ofrecerlo continuamente, cada año? ¿No? Porque la sangre de la víctima que el sumo sacerdote ofrecía
conciencia continuamente seguía acusando. ¿No le pasa así a usted, hermano? ¿No le pasa así a usted? ¿Y eso sabe por qué? Porque todavía la gracia no le llegó plenamente a usted. Cuando la gracia se revele completamente a usted, usted va a descubrir que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue suficiente. Y entonces usted va a descansar de esa conciencia de pecado. ¿No le pasa a usted que usted se siente acusado continuamente si tiene un mal pensamiento, si tiene un mal hablar, si usted tiene una mala conducta? ¿No? ¿Y eso por qué? Porque usted todavía vive bajo esa conciencia. ¿Por qué? Porque no se apropió completamente de los beneficios que el sacrificio de Cristo obró para nosotros. ¿Qué hizo? Uno de los beneficios que el sacrificio de Cristo obró para nosotros fue limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirviéramos al Dios vivo. ¿No? Ahora ya nosotros no tenemos conciencia de pecado. Bueno, pastor, entonces podemos pecar continuamente, total ya no tenemos conciencia de pecado y ya nadie nos acusa. No, yo no estoy diciendo que usted puede pecar. El Hijo de Dios no puede pecar nunca, voluntariamente. ¿No? El Hijo de Dios no puede pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él está ahora siendo su persona, está siendo habitada por la vida de Dios. Dios está en usted. Y cuando Dios está en nosotros, cuando la vida de Dios está en nosotros, nosotros ya nunca más podemos ser ministrados para el pecado. Ahora somos ministrados para vida, para justicia, ¿no? Para santidad. Nunca más podemos ser ministrados para la vida, para la muerte, para el pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado fue deshecho. Porque la vida del hombre viejo fue crucificada, muerta y sepultada. Entonces, si no hay vida de pecado, si no hay vida del hombre viejo y si no hay cuerpo de pecado, ¿cómo nosotros entonces podríamos llegar a pecar voluntariamente? De ninguna manera. De otra manera, cesarían de ofrecerse, dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero ellos seguían teniendo conciencia del pecado. Ellos seguían siendo acusados, acusándole su conciencia, dice, acusándole su razonamiento, dice, ¿no? Día y noche le estaba acusando. Así estábamos nosotros cuando estábamos sin Dios. Así estábamos nosotros cuando la gracia no nos había resplandecido, ¿no? La culpa nos estaba acusando continuamente. Pero vino Cristo y se llevó la culpa del pecado, ¿no? Se llevó la carga. Alabado sea el nombre del Señor. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hacía memoria de los pecados. Fíjese, cuando el sumo sacerdote entraba dentro del lugar santísimo, él hacía memoria de los pecados del pueblo, todos los años. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no hecho de mano, en el cielo mismo, y él no se acuerda nunca más de él. Al contrario, es lo que recuerda delante de Dios cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Por nuestra necesidad, nuestra debilidad. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, lo que Cristo le recuerda al Padre es que el precio está pagado, ¿no? No le recuerda nuestro pecado, ¿no? Le recuerda que el precio está pagado, que la deuda fue saldada, ¿no? Que la justicia no fue imputada a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Entonces dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ahí podríamos leer Levítico 16, 29. A ver qué dice ahí. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Levítico 16, 29. ¿Podríamos leer un poquito más? ¿Antes o sí? 16, 29. Sí, hasta el 34. Vamos a leerlo de vuelta. Hasta el 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.
porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahí no tenía la religiosidad nosotros, ¿no? Siempre estábamos ahí en deuda, siempre estábamos ahí afligiendo nuestras almas, ¿no? Porque se nos enseñaba que éramos pecadores, ¿no? Y que teníamos que arrepentirnos, ¿no? Y vamos a seguir. En el 32. Sí, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Esta enseñanza que Moisés recibió, se la enseñó a Josué, se la enseñó a Aarón, Aarón se la enseñó a Eleazar, Eleazar se la enseñó a su hijo, y así pasó de generación en generación hasta que vino Cristo, ¿no? Y hasta que vino Cristo, todos los años el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo, todos los años, continuamente, dice la palabra. Pero cuando vino Cristo, entró en el lugar santísimo, no hecho de mano, sino en el cielo mismo, una sola vez y para siempre. Y con un solo sacrificio, dice la palabra del Señor, hizo perfecto una sola vez y para siempre a todos los santificados. Fíjese. Por eso dice la palabra del Señor también ahí en el libro de Hebreo, que Él murió una sola vez. Él se presentó una sola vez, un solo sacrificio por los pecados. Y aparecerá, dice, por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso, hermano. Estamos leyendo ahí en el capítulo 10, ¿no? Y entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Fíjese. Por eso, hermano amado, si usted cuando va a participar, por ejemplo, de la mesa del Señor, usted tiene que participar con limpia conciencia, entendiendo lo que usted va a participar. ¿Y qué va a participar usted? Y usted va a participar de aquello que nos trae a nosotros a la memoria que Cristo ocupó nuestro lugar, que Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí, que lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, y que con su resurrección nos justificó a todos nosotros lo que hemos creído. Entonces, y no solamente que nos justificó, sino que nos santificó, no solamente que nos santificó, sino que nos dio una nueva vida, no solamente que nos dio una nueva vida, sino que nos dio una nueva conciencia, no una conciencia del pecado, sino una conciencia limpia de obras muertas para que pudiéramos acudir a Dios vivo, para que nos pudiéramos acercar a Él. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Antes nadie podía acercarse a Dios. Como habíamos leído en el programa anterior, la ley decía que nadie se acerque. ¿No? Si a una bestia o un hombre se acercaba al monte, era apedreada o traspasada con dardo, dice la palabra. Pero cuando vino la gracia, dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que halléis el oportuno socorro para vuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? No pueden quitar los pecados la sangre de las figuras. Eso era figura. ¿Por qué no podía? Porque no podía limpiar la conciencia. No podía limpiar la conciencia. Eso cubría el pecado, ¿no? Era un memorial que ellos hacían cada año y ellos cubría, o la sangre de ese cordero, de ese macho cabrío, cubría el pecado
ellos aplacaban su conciencia delante de Dios, pero eso tenía que hacerse todos los años. Fíjese. Pero la sangre de Cristo, una sola vez ofrecida, borró todo pecado, limpió nuestra conciencia de obras muertas para que nosotros hoy pudiéramos servir al Dios vivo. Por eso es que le podemos servir. Si usted se sigue considerando un pecador no le puede servir a Dios. Un pecador no puede acercarse a Dios. Un pecador no puede dar a conocer a Dios porque tiene una naturaleza pecaminosa. Pero nosotros ya no tenemos esa naturaleza. Esa naturaleza fue crucificada, muerta y sepultada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? El Señor. Por lo cual, entrando el Señor en el mundo, dice, alabado sea el nombre del Señor. Ahora tenemos que ver ahí a qué se refiere cuando el Señor entró en el mundo, ¿no? Y habla de que cuando Cristo se hizo hombre, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 8 vamos a leer, ¿no? Entonces tomó un cuerpo de carne. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 4, 8. Sí. Sí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, porque dice que entró en el mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué mundo? Donde había muchos reinos que tenían gloria. Ahí lo llevó Satanás y lo puso en el monte alto y le mostró que ese mundo estaba bajo su dominio. Como hoy, dice que el mundo entero está bajo el maligno, dice, ¿no? Pero nosotros ya no somos de este mundo, entonces ya no estamos bajo el maligno. Entonces el pecado no nos puede tocar, ¿no? No dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice, ¿no? Pero también dice ahí la palabra, corramos con paciencia, dice, escapando del pecado que nos asedia. Bueno, el pecado nos asedia, pero no nos puede alcanzar y mucho menos nos puede tocar el pecado. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la voluntad de Dios, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo, porque estamos en esa comunión con el Señor. Entonces, cuando estamos en esa comunión, el pecado no nos puede tocar. Nos persigue, ¿no? Nos persigue, nos tienta de todos lados, pero no nos puede tocar. Fíjese. ¿Ibas a leer? Hebreos 12. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Fíjese. puesto los ojos en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? Cristo. Cristo entró en el mundo. Dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿No? Pero ¿cómo? Si la voluntad de Dios para el pueblo de Israel era que ellos ofrecieran sacrificio y ofrenda cada año. Sí, pero era imperfecto eso. Eso era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque el sumo sacerdote, aunque él se purificaba de la manera que Dios le decía que tenía que purificarse, en él había una humanidad pecaminosa. Pero cuando Cristo vino y tomó un cuerpo humano, él tomó un cuerpo humano, dice la palabra, con debilidades semejantes a las nuestras, pero sin pecado. Entonces él pudo ser el Cordero perfecto, ¿vio? Que se ofreció una sola vez para siempre por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí dice en Hebreos, ¿no? En Hebreos 4:14, por tanto, y en el 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No, según nuestra semejanza. Por eso cuando nosotros somos tentados, y dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. ¿Y quién usa la concupiscencia para tentarnos a nosotros? Satanás. ¿No? Pero si nosotros andamos y vivimos en el Espíritu, Satanás no va a tener éxito contra nosotros, como no lo tuvo contra el Señor, porque el Señor tenía debilidades, concupiscencias semejantes a las nuestras. Y si Él hubiera cedido por un segundo, Él hubiera podido perder de vista aquella meta que el Padre le había trazado, que era morir por el pecador y justificar al hombre. Pero Él se negó a sí mismo. ¿No? Él se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se hizo Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por amor, amando al Padre. ¿No? No restringiéndose. Él no se restringió. Él no se, ¿cómo le puedo decir? Él no se reprimió. No, él no usó de esa manera el Señor. Él amó al Padre. Y amando al Padre, ningún deseo de los que, porque no vaya a creer que Cristo no fue tentado. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él amando al Padre, Él no tuvo necesidad de restringirse. ¿No? Él no tuvo necesidad de reprimirse. ¿Por qué? Porque el amor que Él tenía para con el Padre no le permitió a Él ceder a las tentaciones. Por eso cuando Satanás vino y lo tentó en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Y cuando Satanás lo tentó, Satanás no tuvo éxito. ¿No? Porque el Señor no solamente que le venció con la palabra, porque le tentó y el Señor le respondió a Satanás con la palabra las 3 veces, escrito está Satanás. Sino que Él le venció con el poder de la palabra hecho una realidad en Él. ¿No? Entonces dice acá la palabra del Señor, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Vio? Eso no agradó al Padre. ¿Vio? Mitigó, aminoró, por decir, la ira de Dios durante un tiempo. ¿Vio? Por eso dice la palabra, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira, dice, de manifestar su justicia en el tiempo presente, a fin de justificar a todo aquel que es de la fe de Jesús, dice. ¿Vio? Tuvo paciencia, Señor. ¿Vio? La sangre que era ofrecida cubría el pecado y el Señor tenía paciencia. Estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando el tiempo en que su Hijo iba a venir. Y iba a ser el Cordero perfecto, el real Cordero que iba a derramar la sangre que en realidad iba a borrar el pecado de todos nosotros de sobre la faz de la tierra. Fíjese. Entonces dice, porque por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? A Él le fue preparado un cuerpo. Porque acuérdese que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Vio? No tenía un cuerpo humano el Señor cuando estaba con el Padre. Dios le preparó un cuerpo para que Él viniera y se encarnara y entonces pudiera dar a conocer a Dios a través de su vivir humano, fuera a la cruz, fuera crucificado, muerto, sepultado y fuera resucitado, muerto para nuestra salvación y resucitado para nuestra justificación. Fíjese, para eso el Señor necesitaba un cuerpo humano y Dios se lo preparó.